ejemplo de decir cuál es el peligro básicamente de tener partidos pyme, de caudillismo básicamente, de que cada uno se arranca por sus colores propios, cuando realmente lo que tienes que construir son proyectos de país que le den sentido básicamente a las grandes mayorías. Y eso tiene que tener un sustento ideológico, no puede ser lo que a mí se me ocurra porque quiero un cargo. Y ahí hay que tener resguardo de que no nos ocurra eso, porque ya hay luces de que nos podría estar ocurriendo en Chile. Y lo segundo, que bueno, en Perú una vez más hay candidatos que empiezan a cuestionar el resultado de las elecciones sin que se cierre la urna, que ya partieron, hay un candidato en particular que es de ultraderecha, o se declara desde ese sector ideológico, que empieza a cuestionar los resultados, y que ahí hay que mirar con buen ojo a nuestro país, porque nosotros tenemos resultados rápidos, y la gran mayoría de los candidatos en general no los cuestiona. Ahí el punto distintivo es José Antonio Kast, que en elecciones anteriores, no en esta por suerte donde salió electo, sí cuestionó en algún momento que los resultados podrían estar un poco extraños, pero parece que por lo menos ya conformando su partido, entrando a la institucionalidad nuevamente, ha ido entendiendo que el sistema sí funciona y no se han vuelto a abrir estos observaciones a nuestro sistema electoral. Bien, gracias Alexis José. Panelistas, tenemos en lo nacional también varios temas. Rápidamente, creo que está el anuncio del proyecto de reconstrucción nacional que el presidente de la República, a través de su vocería, ¿no es cierto?, ha anunciado para el próximo miércoles, es decir, el miércoles 15, cadena nacional, para anunciar un paquete de medidas donde efectivamente el mundo de la política y el mundo gremial en general está muy atento, porque se está disputando básicamente este concepto de reconstrucción nacional versus lo que un sector del país cree que es el gran motivo de fondo, que es la rebaja de los impuestos del 27 al 23 a las grandes empresas. Creo que ahí estriba el nudo crítico de esa conversación. Y como telón de fondo, música de fondo, tenemos primero el caso de la ministra Lincoln Lao en la Universidad Austral, ¿no es cierto?, condenado absolutamente de norte a sur y de este a oeste, digamos, por las fuerzas políticas también. En general, aunque hay algunos que han puesto algún barniz, el caso de la ministra, ¿no es cierto?, recordemos en la universidad, acto académico de inicio de año, donde la ministra fue agredida de manera verbal, fue también, le lanzaron agua, hubo una salida intempestiva, hubo mucho revuelo, sobre todo por la violencia verbal que se muestra en las imágenes. Y está el caso de Camila Flores, senadora de Valparaíso, que también en la semana se destapó un tema con WhatsApp, donde se cobraba, ¿no es cierto?, el famoso caso de los sobres con dinero en efectivo. Esta senadora estaría involucrada en un tema que recién empieza a destaparse y donde también todas las fuerzas políticas han pedido máximo rigor a las instancias que tienen que hacerse cargo de esto. Y, por cierto, encuestas que nunca hay que mirarlas. La Criteria apareció 12 de abril, el día de ayer. Aprobación presidencial, nueva caída. José Antonio Kast registra 36% de aprobación, 6 puntos menos respecto a la semana anterior y un 49% de desaprobación. Esto es La Criteria en un mes de administración, digámoslo así. Tercera caída consecutiva. Y también La Criteria habla de una gestión de la emergencia, el camino incorrecto sigue ganando terreno. 44% evalúa como incorrecto el camino del gobierno frente a un 35% que lo considera correcto. Se sigue consolidando una percepción negativa. En lo económico, 43% cree que la situación económica del país empeorará en los próximos 6 meses, versus 23, que en marzo pensaba lo mismo. Ha subido 20 puntos esta percepción económica. Misma tendencia se observa en los hogares y en el empleo. Un 94% de los chilenos percibe que los precios han subido significativamente en los últimos 6 meses. Raúl Monsalve, partamos con algunos. Yo anuncié el gran tema de la semana, el proyecto de reconstrucción nacional. ¿Cómo lo ven? Yo quiero partir primero con lo que ocurrió la semana pasada, con la agresión a la ministra Lincoln Lao en la Universidad Austral. Ministra de Ciencia y Ministra de Ciencia y Tecnología. Ya. Y aquí me voy a tomar un par de minutos porque me llama profundamente la atención que la izquierda siga utilizando este mote de ultraderecha, extrema derecha, cuando en realidad ideológicamente el tema tiene que ver más que nada, por lo menos acá en Chile, con lo más o menos conservador que puede ser una persona que se define de derecha. Más o menos conservador en lo valórico, liberal en lo económico, pero la verdadera ultra en los hechos está en la izquierda.
aquí hay que decir las cosas de frente con nombre y apellido. Las personas que estaban involucradas en la agresión cobarde y patotera a la ministra, a una mujer mapuche, son personas ligadas al Frente Amplio y al Partido Comunista. Y eso es un dato de la causa que no se puede dejar de lado. Y es exactamente lo mismo que nosotros vivimos hace 6 años atrás, aproximadamente durante el estallido delictual, cuando también en Patota la extrema izquierda salió a decirle a los chilenos que si no bailaban no pasaban. No hay mucha diferencia ahí. Lo extremo en la política en Chile es eso. Cuando tú dejas de lado el debate democrático, cuando tú dejas de lado las palabras, el conversar, el contrastar las ideas y tomas la violencia como método de acción política. Eso es efectivamente lo que ocurrió en la universidad. Ahí no hubo debate, ahí no hubo confrontación de ideas, hubo simplemente amenazas, agresiones cobardes. Insisto, a mí me indigna mucho lo que ocurrió porque es parte de lo que vivimos los chilenos. Y además, contra una mujer que este sector de la izquierda, que para mí es lo extremo, porque para mí es extremo cuando tú te sales de los cánones democráticos. Eso es extremo. Yo nunca he visto, por ejemplo, a una persona conservadora decir vamos a tomar las armas para imponer nuestras ideas. Conservadoras. Uno puede tener diferencias en el espacio, en el tiempo, reaccionar a ciertas situaciones. Pero en el debate democrático decir eso no corresponde. Y hoy día lo que vimos la semana pasada fue eso. Fue violencia extrema en contra de una ministra de Estado, una mujer mapuche y mujer. Que ellos siempre han tomado las banderas de la mujer, las banderas de los pueblos originarios para salir a protestar, a marchar en nombre de ellos. Pero ¿por qué no les sirve ahora? No había nadie de la extrema izquierda en las calles protestando, destruyendo el país porque agredieron a una mujer mapuche. Les sirve instrumentalmente en algunas ocasiones. Vamos con este tema entonces, ya lo ha instalado Raúl, no sé, opinión, Cosut, sobre el tema de la agresión a la ministra y la reacción del mundo político y sobre todo también de esto que está pasando y que pareciera ser que la cancelación y la intolerancia se instalan en este país. Sí, mira, a ver, yo en lo personal rechazo absolutamente, sin ningún tipo de mole, la agresión de la cual fue víctima la ministra la semana pasada. Me parece a mí que en democracia las ideas se combaten con ideas y no de otra manera. Porque cuando nos salimos de esos cauces, cuando en algún minuto somos capaces de empezar a cancelar a otros o de tratar con violencia a otros, a los que piensan distinto, bueno, Chile tiene experiencia suficiente en el pasado, experiencia histórica, que nos enseña que cuando se pierde la capacidad de diálogo, se pierde la capacidad de dialogar, lo que viene después es más dramático todavía. Yo siempre lo digo. El año 73, algunos creyeron que podían girar contra la cuenta corriente que existía, se dedicaron a descalificar, se dedicaron a tratar de avanzar a pasos agigantados en los procesos que quisieron establecer, no escucharon, no se dialogó y miren lo que terminamos. Un golpe de Estado con la muerte de un presidente y con 17 años de dictadura militar que todos sabemos lo que significó para este país. Por lo tanto, a mí me parece que lo importante acá es considerar que en democracia, uno de los grandes atributos de la democracia es que establece y te permite, te entrega canales para poder dialogar. Y quien no sea capaz de asumir eso, bueno, me parece a mí que se pone solo fuera del marco de lo que corresponde a la convivencia democrática. Yo creo que hoy día necesitamos, sí o sí, volver a retomar las banderas del diálogo. Es muy importante. Y banderas del diálogo que en algún minuto no fueron ni siquiera impulsadas por el actual presidente. Porque claro, cuando estas reacciones vienen de los sectores de la extrema izquierda, como define Raúl, pareciera que hay que señalar y establecer todas las condenas que correspondan al respecto. Pero cuando la derecha se toma, asume banderas no importándoles los efectos que generan sus palabras y sus discursos y sus relatos, eso se justifica, siempre se está justificando. No nos olvidemos que en este país hubo un presidente de la República que llamó a los actores de la derecha cómplices pasivos de la violencia, de la violación a los derechos humanos, del asesinato de chilenos y compatriotas. Bueno, ese fue Sebastián Piñera. Gracias, Cosut.
Don Alexis José, frente a este tema, de alguna manera se ha aludido que el Partido Comunista y el Frente Amplio están en la acción política que se reflejó en la Universidad Austral, en ese campus. ¿Qué opinión le merece? ¿Cuál es el análisis? A mí no me extraña que en general desde posiciones de gobierno se culpa al Partido Comunista y al Frente Amplio. Y a mí no me extraña porque cuando se genera casi cualquier movilización social que no sea por una organización que tenga ligaciones directas a la derecha, cualquier situación, el culpable del Partido Comunista en la visión de la derecha. Yo recuerdo que para el estallido social decían que el Partido Comunista es el que lo organizaba todo y que básicamente casi como que tuviera cuadros y militares, o sea, militantes en todas partes para poder organizar al país, cuando lo que no se ve de fondo es que, aunque no nos puede parecer la forma, es una expresión social de gente que claramente está molesta, está incómoda. El Partido Comunista, tanto en declaración de lo que es el regional del Partido Comunista de la región de Los Ríos, junto a las juventudes comunistas que además tienen base en la Universidad Austral, por ejemplo, sacaron una declaración condenando los hechos de violencia que ocurrieron ese día. Porque se entiende que no es el espacio ni las formas de actuar políticamente. Salir a agredir, golpear, escupitar a quienes consideramos nuestro adversario político, a quienes consideramos aunque sea bajo la concepción de enemigo de clase, no es bajo las circunstancias la forma de agredirlo, menos entendiendo que es un espacio académico de reflexión. Ahora, que desgraciadamente las acciones de un gobierno llevan a reacciones irracionales de una parte de la sociedad, eso ocurre. Entonces, cuando hay gente que empieza a acumular rabia, que empieza a acumular molestia, y por desgracia no necesariamente sabe tener un comportamiento democrático adecuado, puede llevar a estas situaciones. Y eso también hay que empezar a entender por qué hay una sobrereacción violenta de algunos actores. Pero todas estas situaciones no nos puede llevar básicamente que hacia un cuestionamiento desde la institucionalidad, incluso desgraciadamente de actores de oposición, a decir, bueno, ¿sabes qué? Cuestionemos y abrámonos a incluso lo que podría ser la estigmatización de la movilización estudiantil o de la movilización de cualquier grupo descontento. No podríamos en ningún caso estar abiertos a hacernos parte de decir, ¿sabes qué? Porque aquí hay actores que son violentistas, podríamos entrar a discutir lo que es la autonomía universitaria. Porque aquí hay gente que actúa de mala manera, no nos podríamos abrir por ninguna manera a decir, bueno, ¿sabes qué? A cualquier persona que cometa un delito, por ejemplo, o que cometa una falta, depende de las circunstancias, porque, ¿cierto? Hay que entenderse, se le va a cuestionar, por ejemplo, el acceso a gratuidad. ¿Por qué? Porque una persona cometió un error en algún momento, se le va a cometer el problema de insertarse y desarrollar habilidades laborales. Entonces, creo que ahí son dos líneas de discusión completamente distintas. Y para solo datos, en general, quienes han tenido conflictos, sobre todo con sectores poco democráticos dentro de la universidad, constantemente ha sido las juventudes comunistas, que ha recibido agresiones de lo que nos consideraban muchas veces en algún momento que éramos los amarillos, que éramos los poco desmovilizadores, etcétera, porque